Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, opositores y opositoras? Vamos a seguir con el resumen del tema 1, ¿vale? ¿Dónde nos quedamos el último día? Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los órganos de la ONU, y hoy vamos a eh, ver el segundo bloque entero, que son los derechos humanos en Europa. Entonces, ¿con qué vamos a empezar en este segundo bloque? Con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. Y dentro de esto nos vamos a centrar en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Vamos a empezar. El Convenio de Derechos Humanos se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950. Se firmó tanto en francés como en inglés. Y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Como podéis ver, casi 3 años después de que se firmara. Entró en vigor bajo los auspicios del Consejo de Europa, ¿vale? El convenio fundó un sistema original de protección internacional de los derechos humanos por el que se controlaba judicialmente el respeto de los derechos individuales. El primer objetivo que se propone consiste en alcanzar la protección mediante la articulación de mecanismos jurídicos eficaces de los derechos civiles y políticos de los individuos. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a seguir. Este convenio es el resultado de la obra del Consejo de Europa, que constituye lo que se ha denominado una comunidad ideológica, basada en la democracia parlamentaria, el Estado social de derecho y el respeto por los derechos del hombre. Entonces, ¿a qué se refiere con lo de la comunidad ideológica? Pues esta comunidad ideológica, que es la Unión Europea, se basa en democracia parlamentaria, Estado social de derecho y respeto por los derechos del hombre, ¿vale? De los derechos humanos. Importante estas tres palabras: democracia parlamentaria, Estado social de derecho, respeto por los derechos del hombre. Este convenio consta de 3 títulos, los cuales se dividen en 59 artículos. Pero ahora, como he dicho antes, nos vamos a centrar en el título 2, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que va de los artículos 19 al 51. Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Vale. ¿Cómo empezamos este título segundo? Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se creó en 1959 y es el garante o garantiza el cumplimiento por los Estados partes de las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. España asumió la competencia del tribunal el 4 de octubre de 1979, como podéis ver, después del franquismo. El tribunal actúa no solo a instancia de los Estados partes, o sea, no solo porque lo reclama un Estado parte, sino singularmente, en virtud de las demandas que puedan presentar los particulares, ya sean ciudadanos o personas bajo la jurisdicción de un Estado parte. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser el Estado o la representación del Estado el que envíe la queja al tribunal. Para el desempeño de sus funciones, el tribunal estará asistido por una secretaría. ¿Dónde está la sede? En Estrasburgo, Francia, ¿vale? Y está compuesto por 46 jueces, uno por estado parte. Ante 47, pero desde la salida de Reino Unido, 46. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría absoluta, ¿vale? Importante también. ¿Quién los elige? Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría absoluta. Estos jueces eligen cada 3 años un presidente y a 1 o a 2 vicepresidentes, los cuales serán reelegibles, tanto el presidente como los vicepresidentes, ¿vale? Son reelegibles. Para poder ser elegido miembro, los jueces no podrán superar la edad de 65 años. Esto es una modificación. Antes era más, no recuerdo si era 71, 75, ahora son 65 años, ¿vale?
Cada juez permanecerá en el puesto por un periodo de 9 años no reelegibles, a diferencia del presidente. Los jueces no pueden estar más de un periodo de 9 años. Solo podrán ser relevados de su cargo si la mayoría de 2/3 de los propios jueces lo deciden, ¿vale? Es la única manera de ser relevados. Para el examen de asuntos, el tribunal actuará de manera permanente, ¿vale? No por sesiones, como ya hemos visto. Y pueden estar en formación de juez único, un solo juez, comités formados por 3 jueces, salas de 7 jueces o la gran sala compuesta por 17 jueces. Entonces, juez único, comité, sala y gran sala. ¿Qué pasa? Que en las salas de 7 jueces se podrá reducir el número a 5 por un periodo determinado, por una decisión unánime del comité de ministros. Formarán también parte de la gran sala el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las salas y demás jueces designados. ¿Vale? Un juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del tribunal una demanda o remitirla a un comité o a una sala para su examen complementario. La resolución será definitiva. Lo que decida es definitivo. Si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio o de sus protocolos, la sala podrá inhibirse en favor de la gran sala, ¿vale? Entonces, un mayor número de jueces revisará esta cuestión. La gran sala se pronunciará sobre asuntos entre estados o en demandas individuales cuando hayan sido remitidas a la misma. Al tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recurso internas, tal como entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, y en el plazo de 4 meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva. Entonces, digamos que hay que hacerlo de manera escalada. Tú no puedes algo que haga un juez de tu localidad, remitirlo directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tú tienes que ir escalonadamente agotando la vía judicial hasta llegar al Tribunal Europeo. Ahora bien, en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de la sentencia de una sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la gran sala. Un colegio de 5 jueces de la gran sala aceptará la demanda, si ellos lo ven conveniente. Entonces aquí algo importante. Para empezar, colegio en la gran sala, 5 jueces, ¿vale? ¿Qué pasa? Si una sala le remite un asunto, formarán colegio, 5 jueces, para saber si es algo de su competencia o no. Ahora, la opinión del tribunal estará motivada, siempre motivada, y si la opinión no expresa la opinión unánime de todos los jueces, aquel juez que no está de acuerdo tendrá derecho a unir su opinión por separado. Y por último, los gastos del tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa. Carta Social Europea. La revisada, por supuesto. ¿Por qué revisada? Porque añadieron más artículos, ¿de acuerdo? La Carta Social Europea, considerada como la Constitución de Europa, ¿de acuerdo? Imaginaos el grado de importancia que puede tener. Es un compendio de derechos sociales y económicos a nivel europeo. Se elaboró en Turín. ¿Dónde está Turín? El 18 de octubre de 1961. Y entró en vigor el 26 de febrero de 1965. Se elabora en el 61, se entra en vigor en el 65, 4 años después. España firma la carta el 27 de abril de 1978, publicándose en el BOE el 26 de junio de 1980. Se firma en el 78, se publica en el 80, 2 añitos después, ¿vale?
Inicialmente contenía una lista de 19 derechos sociales, antes de revisarla. En 1988 se adopta un protocolo adicional con 4 nuevos derechos. O sea, de 19 pasamos a 23. En el 1996, la Carta adopta un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea Revisada, hasta alcanzar los 31 derechos sociales. Esta carta contiene un preámbulo, 5 partes y 38 artículos. Vale. Esto hay que leérselo, como ya hemos dicho anteriormente. Lo que sí que puedo decir que en el preámbulo resume la intención con la que se hace la carta, y os lo voy a leer, ¿de acuerdo? Los gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros, con objeto de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Bueno, hay que leérselo, ¿de acuerdo? Echarle un vistazo, leerla tranquilamente, pero hay que leérselo. Yo lo que os puedo decir, la parte 1, o la primera parte de esta carta, es una lista de todos los derechos que se reúnen, como un resumen, digamos. Y ya en la segunda parte, en el articulado, desarrollan esa primera parte. Cogen cada derecho uno por uno y los desarrollan. Echadle un vistazo. Si tenéis alguna duda, preguntadla sin problema. Por último, al final de la Carta Social Europea, dice así: ninguna parte podrá denunciar la presente carta hasta que haya transcurrido un periodo de 5 años desde que entró en vigor. Para dicha parte, ni antes de que haya transcurrido cualquier otro periodo ulterior de 2 años. ¿Qué dice esto? Pues pueden denunciar desde que pasan 5 años hasta que ya han pasado 7 únicamente. Entra en vigor. Para esa parte, vaya. Entra en vigor. Pasan 5 años, aquí comienza el periodo de denuncia. ¿Qué pasa? Que tienen 2 años para denunciar, porque una vez que pasen estos 2 años, o sea, pasan 7 años, termina el periodo de denuncia. Ya no se puede denunciar. Vale, y para terminar, vámonos con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Rapidito, ¿vale? Porque esto pasa lo mismo que antes. Tenemos aquí. Fue proclamada en Niza, en diciembre del año 2000, por parte del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Pregunta de examen. ¿Quién proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. ¿De acuerdo? En 2009, con la entrada del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se convierte en jurídica vinculante, teniendo actualmente la misma validez jurídica que los tratados de la Unión Europea. Otra que hay que leerse, ¿vale? Hay que echarle un vistacito. Tiene un preámbulo, 7 títulos, y estos 7 títulos se dividen en 54 artículos, ¿vale? Y aquí os he puesto un pequeño resumen de los títulos. El título 1 habla de la dignidad, el título 2, las libertades, tercero, de la igualdad, cuarto, de la solidaridad, el título 5 es la ciudadanía, el 6, la justicia, y el 7, las disposiciones adicionales.
Más o menos, os puedo hacer así un pequeño resumen. Tengo aquí apuntado las cosas que he visto más importantes. Se prohíben las prácticas eugenésicas. Se prohíbe que el cuerpo humano se convierta en un objeto de lucro. Se permite la objeción de conciencia. Se obliga a que la enseñanza... Bueno, va a sonar muy redundante, pero la enseñanza obligatoria debe ser gratuita. Se prohíbe las expulsiones colectivas. No puedes coger un grupo de personas y expulsarlas de tu país. Y se prohíbe el trabajo infantil, colocando la edad mínima de trabajo en la Unión Europea en 15 años. En España son 16, pero hay países en la Unión Europea que son 15 años. Y hasta aquí sería el resumen del segundo bloque del tema 1. Todo lo que tenga que ver con la Unión Europea. Echarle un vistazo, leerse la Carta de los Derechos Fundamentales y leerse la Carta Social Europea. Es importante, por lo menos, es haberle echado un vistazo a el articulado. Pues bueno, como siempre, cualquier cosa, por favor, preguntarme, cualquier cosa que tengáis que objetar también, no hay problema. Espero que os haya gustado, espero que hayáis notado una mejora en el audio. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser el bloque 3, los pactos de Nueva York. Venga, nos vemos.